En Génesis capítulo 4 y el verso 7. Génesis capítulo 4, verso 7. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos míos, hemos contemplado domingo pasado la debilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho que fue crucificado en debilidad, y que aunque había sido crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Nosotros nos gozamos porque nos muestra Dios que realmente Jesucristo tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, para que pudiese suceder todo lo que ya de antemano Dios había hecho escribir con respecto a su persona. Hemos contemplado su debilidad, hemos contemplado su humanidad, y como si esto fuera poco, para ponerle, si se quiere, así un sello o una observación más sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, en el capítulo 4 de San Mateo y el verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el capítulo 4 de la carta a los Hebreos y verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cabemos nosotros estos dos pasajes, hermanos míos, para que quede bien claro la autenticidad de la humanidad de Cristo. Jesús fue tentado. La carta a los Hebreos dice: tentado en todo según nuestra debilidad. ¿Por qué lo aclaramos? Porque la misma Escritura, el apóstol Santiago dice bien claro: Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, con mayor alegría damos glorias a Dios, porque Jesús como hombre fue tentado. ¿Sí? Dios no puede ser tentado por el mal. Jesucristo se presentó a esta tierra como hombre, mostrando esa debilidad, hermanos míos, que el ser humano posee, de la cual Dios le quiere librar mediante su poder, como hemos visto. O sea, no lo quita de ella, sino que lo fortalece para enfrentar todo tipo de adversidad y situaciones que nos tocan pasar en esta tierra. Amén. Y nosotros leemos acá este pasaje del cual yo me quiero detener un poco a meditarlo junto con ustedes, el pasaje de Génesis, porque tiene relación. Obviamente lo que voy a hablar con respecto a esto tiene una hermosa relación. Dice el verso 3 del mismo capítulo 4 de Génesis: aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Acá vemos nosotros, hermanos amados, lo que le sucede a Caín. En este momento, Caín y Abel no habían hecho nada malo. O sea, su manifestación era lo que iba a dar a entender y a conocer, como ya Juan después lo dice, de a quién pertenecía Caín. Y sus manifestaciones darían a entender a quién pertenecía cada uno. Nosotros vemos cómo cada uno obra conforme a lo que tenía en su corazón,
Y deteniéndonos, porque no vamos a hablar de Abel, tampoco vamos a hablar demasiado de Caín, sino la actitud que tuvo. Y de hecho, cómo a veces se quiere obtener cosas de lo que uno hace, aun cuando a veces no es bueno. Y en el caso de Caín, sabría seguramente cómo tenía que presentar sus ofrendas, como también lo hizo Abel. Sin embargo, bueno, él presentó lo que le plació hacer, y no entramos en ese detalle, pero Dios nos miró con agrado, no la ofrenda, sino la intención, el corazón, la persona, cómo se acercó a Dios. Abel halló gracia ante los ojos de Dios, y dice que miró primero a Abel con agrado, y así recibió su ofrenda. Amén. Entonces nosotros notamos, hermanos amados, que eso es lo que la iglesia debe aprender, porque a veces hacemos tantas cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza hermosa que Dios nos está dando, de cómo tiene que ser nuestra conducta, de cómo tiene que ser nuestro proceder, y esperamos obtener lo mismo que aquellos que sí lo hacen. Allí se despierta el celo, allí se despierta ese celo amargo, que lo único que hace es hacernos retroceder cada vez más. Allí entra este celo, como le pasó aquí a Caín. Se enojó contra su hermano, pareciera que el problema era el hermano, y en realidad el problema era de la misma persona. Y a veces sucede así con los mismos hermanos en la iglesia. Hermanos míos, ¿por qué hacer las cosas malas? ¿Por qué hacer lo malo? ¿Por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no hacer lo que es bueno? ¿Por qué no imitar a Dios en todas estas cosas? Que todo lo que Dios hizo fue para favorecer al hombre siempre. ¿Por qué no mirarlo de esta manera? ¿Por qué todavía arraigados, muchos de los hermanos arraigados en su vieja vida, en su vieja costumbre, no terminan nunca de despojarse de aquella mala actitud, de aquella mala reacción que no se compara en nada con la vida que Dios nos ha dado? ¿Cómo es que entra en una ceguera tan tremenda que no puede contemplar sus propios actos para luego juzgarlo y eliminarlo por completo? En esto muchos hermanos se parecen a Caín. No debiera ser así, pero ¿sabe una cosa? Ellos también estaban en una naturaleza débil como la nuestra, ¿sí? Y además de esto, Dios le avisó. Dios le avisó. Dice, ¿por qué te está pasando esto? Ya Dios sabía lo que iba a acontecer, pero le estaba dando oportunidad, como nuestro Dios siempre hace, dándonos oportunidad. Nosotros día tras su palabra nos da oportunidades a que pensemos, meditemos, reaccionemos, nos volvamos a Él. Lo mismo hizo, así fue Dios siempre, buscando el beneficio del hombre, buscando de que el hombre se dé cuenta. ¿Qué te está pasando, Caín? ¿Por qué has cambiado el rostro así? ¿Por qué cambia tu semblante? Faltaba que le dijera, ¿qué estás pensando hacer? Sin embargo, nada de esto lo detuvo, porque lo invitó luego al campo, y Caín se levantó contra Abel y lo mató. ¿Amén? ¿Amén? Eso es algo que está escrito, y eso es algo que tenemos también los cristianos que tener presente. En la Nueva Traducción Viviente, el verso 4 se lee de esta forma: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, si esta expresión así tan hermosa de Dios está aquí, es porque Abel podría haberse librado. Lo mismo que Adán cuando le dijo, hermanos amados, ¿quién te enseñó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué más bien no respondió, Señor, me equivoqué, accedí a lo que no debía, culpó a la mujer y la mujer a la serpiente, y allí va el hombre siempre descargando sus propias culpas sobre otra persona? La culpa es de él, yo no congrego, la culpa de él, yo abandono, la culpa de él, yo me equivoco, la culpa siempre es del otro. Así lo vemos desde el principio, y así en muchos casos hasta el día de hoy está la iglesia. No la iglesia en su totalidad, sino miembros del cuerpo de Cristo que debieran ya estar transformándose cada día más y ser más parecido a la conducta de nuestro Señor Jesús, a la conducta que muestra la Biblia. Vemos nosotros
Como él, hermano, no atiende a la voz de Dios. Y era Dios mismo. Dios le habló, ¿o no? Nosotros capaz decimos, si a mí Dios me hubiese hablado, me tiraría de rodillas, estaría temblando. ¿Qué Dios no nos habla? ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿Acaso no es la misma palabra que ya sale de la boca de Dios y una vez que salió de la boca de Dios hace lo que tiene que hacer? Entonces, ¿cómo no temer? Hay que tener el mismo temor, hermanos míos, que Dios esperaba que se produjera en Caín. Pero bueno, vemos allí. Vemos lo que sucedió. Ahora yo quiero seguir profundizando en esto para que veamos, hermanos míos, una semejanza ya luego en el Nuevo Testamento con esta actitud que acabamos de leer, con esta actitud, con esta conducta, el mismo proceder, la misma, una gran semejanza en lo que ha sucedido y en lo que puede suceder. Y Pablo, anticipándose a esto, enseña a la iglesia. Pero antes de esto, quiero que veamos, o les voy a leer, mejor dicho, y explicar en parte lo que significa pecado en este pasaje. Mejor dicho, de la palabra hebrea, la palabra pecado del hebreo es awen. Y uno de sus tantos significados, porque tiene varios, es este: la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Vaya oyendo, por favor, y reténgalo si es posible. Escríbalo allí, le doy tiempo, escríbalo, para que luego haga la comparación. Awen significa la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Y en el Nuevo Testamento la palabra que hace muy poco también volvimos a explicar es hamartía. Y significa, en el original dice, significa errar en blanco, fallar en las obligaciones. Ahora veamos un poquito qué tiene que ver el pecado del Antiguo Testamento con el pecado del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús no había muerto, en el Nuevo Testamento ya Jesús había entregado su vida y limpió nuestros pecados. Pero la iglesia siguió pecando. Es de tonto decir que la iglesia no se equivoca, porque la Biblia está llena de hermosas promesas y de salidas para la condición de algunos hermanos que les suceden esto. No sucede en toda la iglesia, pero a algunas personas sí les sucede. Y Dios, que no quiere la muerte del que muere, le deja salida, vía de escape, podemos decir nosotros, vía de escape, poder reconocerse ante Dios. No es sencillamente, hermanos míos, lo que a veces hemos explicado, tirarse aquí adelante, llorar y arrepentirse solamente de palabra y para ser visto de los demás. No, acá el arrepentimiento procede del corazón y es un acuerdo con Dios. Me pongo de acuerdo con Dios en que aquello que yo quiero abandonar es verdaderamente malo para Dios. Y si es malo para Dios, debe ser malo para mí. Gloria a su nombre. Entonces miramos la relación. Tiene una relación. Pérdida o ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Hamartía, errar el blanco. Una persona que erra el blanco. Vamos a hacer un ejemplo. Abel erró el blanco. Perdón. Adán erró el blanco. ¿Cómo fue que erró el blanco? ¿Acaso Adán fue hecho para que comiese del fruto que no debía comer? No. ¿Le fue advertido? Sí. Dios le habló. Sin embargo, fue y tomó del fruto, ya sea que se lo dio su esposa, lo que fuere. Dios lo hace responsable porque él era la cabeza. ¿Amén? Entonces Dios lo hace responsable. Como ese ejemplo podemos tomar varios ejemplos al respecto de aquellos que no alcanzaron el objetivo. ¿Sí? La iglesia, el hombre cristiano, fue traído por el Señor y santificado mediante la muerte de Jesús. Lavado nuestros pecados, ¿verdad? Y santificado por ese sacrificio maravilloso hecho una vez y para siempre. El hombre cristiano, la mujer cristiana, a partir de allí debía vivir una vida despojándose de aquello a lo cual Dios llamó malo. Y debió seguir creciendo y seguir perfeccionando y seguir santificándose cada día. En muchos casos no se hizo. Y Dios, que comprende, hermanos míos, a causa de que el sumo sacerdote fue un hombre que estuvo en este cuerpo de debilidad,
y nos envía el auxilio siempre, o por medio de su palabra, a través de su espíritu, a través de un hermano, a través de la misma escritura al leerlo, siempre Dios envía el auxilio, porque Dios conoce al hombre y porque Dios quiere que el hombre se salve. Amén. Sin embargo, hermanos amados, la insistencia a veces de algunos se presentan en definitiva como alguien que erró el blanco, erró el propósito. ¿Cuántos hay? Habrá habido y habrá, y espero que no sean tantos, personas que tuvieron el conocimiento de llegar a ser conformados a la imagen de Cristo, que escucharon, que fueron enseñados y que no les interesa lo más mínimo su conducta ante Dios. Ahora, se van con la esperanza de que están siendo transformados y que en algún momento, en forma milagrosa, Dios los transformará a la imagen de Jesucristo. Sin embargo, esto es un logro. Así como la vestidura es un logro, son acciones justas. La vestidura de la esposa, aquella que se le concedió, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Hermanos míos, son acciones, son obras, son cosas que manifiestan de que el hombre realmente ha cambiado, tiene una nueva naturaleza y está haciendo uso de ella. Allí está la diferencia. Y no meramente un título, algo reconocido y ya está, no es suficiente. El hombre debe ser transformado. Y siempre que deje que Dios obre, lo va a hacer. Entonces, la persona que erra el blanco, ¿por qué erra el blanco? Sencillamente por esto. Porque se le ausentó de su conocimiento o no llegó a ser amplio de todas aquellas cosas que tienen verdadero valor. Para esta persona no era algo valioso llegar al punto que tenía que llegar, es dar el blanco. No era valioso dar el blanco si no hubiese corrido. El apóstol Pablo dice, corría no como a la aventura, sino como alguien que quería alcanzarlo. Digo, no van a hacer cosas que habiendo sido heraldo, un mensajero para tantos, habiéndole enseñado a tantos la verdad, yo mismo quedé eliminado, fuera del premio. Entonces ni siquiera se permitía a él, hermano, la idea de no recibir el premio. Para esto trabajaba consigo mismo, tenía cuidado de sí mismo. Así también la iglesia, así también nosotros, así también los hombres de todos los tiempos. Y en esto nosotros tenemos que pensar, porque cuántas cosas Dios nos enseñó, sabemos el objetivo, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que llegar, y de hecho las actitudes y las obras que tenemos que hacer para lograrlo. Y muchas veces predominan nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras malas experiencias con alguno, predominan, me quitan del objetivo, me quitan del blanco al cual yo tengo que llegar. ¿Y por qué pasó? Porque careció de valor, ausencia de todo lo que tiene verdadero valor. Si Dios dijo lleguen, porque es importante para Dios, ¿para cuántos no fue importante? Fallar en las obligaciones. Cuando se fallan las obligaciones, que son tantas en la iglesia, que uno dice, yo lo único que hago es barrer la iglesia. ¿Y para quién lo hizo? Para el Señor, lo dice pastor, y si lo hizo para el Señor, es una responsabilidad delante de Dios. ¿O no? ¿Y cuántos lo dejan como nada? Servicios que se toman y se está contento cuando se recibe un servicio para hacer al Señor en la casa de Dios, en favor de todos los santos. Y después por cualquier motivo se pierde, por cualquier motivo se deja, se fallan las obligaciones. ¿Por qué se fallan las obligaciones? Porque realmente esto para mí no tiene verdadero valor. No le hallo el verdadero valor. Ya dejo de mirar que es para el Señor y es en beneficio de los santos. Ya dejo de mirarlo así. Entonces notamos que tiene una similitud, por más que sea del hebreo o del griego, tiene una similitud. El proceso es prácticamente el mismo. Se quita el valor de las cosas, se ahoga el valor en nosotros de las cosas que Dios nos da como valiosas, y allí comenzamos a desviarnos y a tomar un rumbo que no nos conviene. Además de esto, hermanos amados, nosotros estamos en una condición semejante, no igual. Acuérdense que semejante no es igual. Semejante a la de aquellos hombres en el huerto del Edén, a la de Caín y de Abel. Porque a Abel se le advirtió y a la iglesia también.
¿O no? Solo cuando se ignora la Escritura no se toma así. Pero la iglesia fue, es y será advertida siempre por el Señor. Ahora tenemos que notar algo. El cristiano siempre está puesto entre dos caminos, el bien y el mal. El hombre en sí está puesto entre dos caminos, lo bueno y lo malo. Israel fue puesto entre dos caminos. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Sí o no? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el consejo de Dios. Israel hizo lo que le plació hacer. Ahora, hermanos amados, el cristiano siempre también tiene que decidir y siempre está en esta encrucijada. ¿Por qué? Porque todavía no es tan malo lo que estuvo dejando, lo que hemos dejado, todavía no es tan malo. Sin embargo, es tan malo que Dios en esa condición nuestra nos llamaba enemigos suyos. Sin embargo, nosotros que éramos ajenos a todas las promesas como fue leído anoche, Dios nos hizo cercanos por medio de Jesucristo, para que ya no estemos en esa condición. ¿Sí? Por otro lado, jamás nosotros como hombres teníamos la capacidad, la capacidad de obedecer las cosas buenas. Solamente aquellas cosas que perduraron en el ser humano, como por ejemplo personas, familias enteras que enseñaron, por ejemplo, que robar era malo, otros no. Sí, pero buenas conductas, el respeto a las personas, la educación, el saludo de buen día, el saludo de buenas noches y todas esas cosas perduró por tiempos en la humanidad. A la larga también se perdió. Ya para este tiempo está todo perdido prácticamente. Los fundamentos se han caído todos. ¿Verdad? Es el momento donde la iglesia tiene que salir y florecer y mostrar y exhibir la gloria que en ella fue depositada. Gloria a Dios. La palabra bien describe aquello que, siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos. Algo que ya también no hace mucho dimos enseñando. Entonces, decimos esto, todo lo que procede de Dios es bueno, ¿verdad? Lo digo de nuevo, todo lo que procede de Dios es bueno, ¿verdad? Bien. Es beneficioso en sus efectos. Por ejemplo, la palabra de Dios, que es útil para corregir, redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es útil, necesaria, es buena y en sus efectos es beneficioso porque me va conformando a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué persona que no tenga este conocimiento puede conformarse a la imagen de Cristo? ¿Qué persona que no tenga esta ocupación puede conformarse a la imagen de Cristo? Si hablamos por un lado, el conocimiento nos ayuda, pero el conocimiento práctico hace la obra en uno. Yo conozco y obro. Entonces allí está la diferencia, porque muchos han alcanzado un conocimiento y se quedó en el conocimiento. ¿Qué beneficio es para aquellos que teniendo el conocimiento de qué cosas debe hacer no lo hace? ¿Cuál es el beneficio? Ninguno. Es más, es perjuicioso. Porque si sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Y la iglesia dice, muchos dicen, nosotros no pecamos. ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¿Para qué vemos qué significa lo que es el bien? Para hacer lo que es correcto. ¿Se entiende? Para hacer lo que es correcto. ¿Cómo haré yo lo bueno si no sé qué cosa es bueno? ¿Cómo haré el bien si no sé qué cosa es el bien? Entonces yo quiero que miremos unos pasajes ahora, después vamos a ir a la explicación. Vamos a ver Romanos capítulo 6, y quiero que vea usted la similitud con el pasaje de Génesis capítulo 4 y verso 7 que hemos leído al principio. Capítulo 6
verso 12 al 16 inclusive. Mire lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No tome dominio, de modo que pases a ser un esclavo. Que no tome dominio. Caín, el pecado está a la puerta. Ten cuidado. Está al acecho, quiere controlarte. Y acá Pablo dice que no reine. Entonces, cuando dice que no reine, está diciendo que no nos sometamos a él nuevamente como esclavos. Porque éramos esclavos del pecado y fuimos hechos siervos de la justicia. Entonces dice, ahora, en esta condición, no nos sometamos. Puede pasarnos. El asunto es que a veces los hermanos, por cuestiones de la vida, por cosas que a veces nos están atentos, erran, pecan. Y muchos de ellos se extravían en el mundo porque piensan que todo está perdido, porque piensan que todo se acabó. Y la Escritura dice bien claro: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo, dándole la salida. Si Él no quiere la muerte del que muere, si no nos llamó para derramar juicio sobre nosotros, entonces, hermanos amados, mientras Jesús no venga, siempre nos va a dar la posibilidad de volvernos a Él. Amén. Y sigue diciendo, lo leo de nuevo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ve acá lo claro otra vez: no se enseñoreará de vosotros. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. Por eso dice que no reine, que no sea el que mande, que no sea el que gobierne. Amén. Bueno, no se va a enseñorear, siempre que sigamos el consejo. ¿Qué pues? Verso 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Allí está. Caer en la misma condición. Mira que el pecado está a la puerta. Si no quieres oírme, entonces estate atento, porque el pecado está a la puerta. Como si le dijera: si seguís esos consejos que estás oyendo, si seguís esa actitud que estás teniendo, vas a hacer lo que no debes hacer y se va a enseñorear sobre ti el pecado. Acá es algo semejante. Nosotros no podemos someternos. Puede pasarnos, pudo habernos pasado, pero jamás debemos someternos, porque no será el pecado quien reine. Jesucristo es nuestro Rey y Señor. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios? Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Por qué está esta opción ahora? Porque es el cristiano, el Hijo de Dios, el único que puede tener estas opciones. Mientras que el hombre está en el mundo, tiene solo una opción: obedecer al pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres. El pecado dominó, el pecado reinó. El pecado, hermanos míos, y el diablo a través de él hizo lo que él quiso hacer a la humanidad. Pero llegado a Cristo, llegado a Jesús, nosotros nos alegramos cuando alguien nos dijo: Jesús murió por ti en la cruz y derramó su sangre para lavarte de todos tus pecados, para hacerte una persona nueva si crees en él. Y nos gozamos y nos alegramos cuando nos vimos limpios, cuando nos vimos realmente aptos para entrar en su presencia. Hermanos míos, el gozo era grande, la alegría era grande. Pero ¿qué sucedió? Estando en esa libertad maravillosa, muchos comenzaron a mirar hacia los costados y se desviaron y erraron el blanco, hermanos míos, y fallaron en sus obligaciones, y otra vez sus vestiduras ya no están en la misma condición. Ahora, ¿no era tanto el gozo? ¿No era tanto la alegría de que ahora somos una persona nueva? Y si somos una persona nueva, ¿cómo no sostener el gozo y la alegría de lo que somos?
No es solamente decirlo, no son palabras. Las palabras, hermanos míos, no sirven a menos que sean las palabras de Dios, que son poderosas. Lo demás son todas promesas humanas, se van con el viento, desaparecen. Hasta nosotros mismos nos olvidamos a veces de lo que le prometemos a Dios. Ahora, si hiciéramos lo bueno, ¿no seremos enaltecidos? Así le fue dicho a Caín. ¿No, acaso no puede Dios decirnos de la misma forma hoy? Si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? ¿Acaso no nos gusta cuando somos enaltecidos, levantados en alto, es exhibido? Pero lo bueno es que lo haga Dios, aleluya. Lo bueno es que lo haga Dios y no el hombre, que busque el hombre ser el primero, que sea notorio que es Él, que lo vean todo. Basta de estas cosas, desaparezca el hombre y quede solamente la figura y persona de Jesucristo nuestro Señor, por quien nosotros somos, vivimos y estamos en este mundo y todas las cosas son sostenidas por Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Es importante, muy importante. ¿Por qué vemos esto ahora? Porque nosotros seguimos en ese cuerpo de debilidad. Porque todavía no fuimos librados de él. Porque todavía la redención no se completó, la redención de nuestros cuerpos. ¿Eso falta? ¿O no? Ya sabemos que cuando estemos fuera de este cuerpo no vamos a sentir las cosas que sentimos en él. Pero por eso entonces tenemos que estar preparados, porque estamos en este cuerpo hasta el tiempo que Dios haya establecido. Pero mientras estamos en este cuerpo, podemos hacer la voluntad de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, como Pablo debemos decir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hacerlo de esta forma. Porque ya hemos descubierto que también nosotros como Cristo estamos en un cuerpo de debilidad, que vivimos por el poder de Dios y que seremos levantados si descansamos en este tiempo y dormimos en Cristo Jesús. Seremos levantados en aquel glorioso día. Y si estamos de pie, hermanos míos, seremos arrebatados y transformados en el aire, y junto con ellos recibiremos a nuestro Señor en el aire. Eso nosotros estamos seguros, gloria a Dios. Por lo tanto, debemos cada día asegurarnos más, porque Dios nos envía su palabra para que cada vez nos perfeccionemos y seamos como Él espera. Ahora, tanto tiempo de enseñanza de Dios, hermanos míos, ¿no nos preguntamos qué espera Dios de nosotros? Los maestros cuando enseñan en la escuela, llega un determinado tiempo que toman la prueba, esperando ¿qué cosa? ¿Que desapruebe? No. Porque si desaprueba es como si su tarea no hubiese sido efectiva. Entonces el maestro se esfuerza para lograr que sus alumnos aprendan y después toma la prueba con gozo, esperando con confianza que hayan estudiado y pasen la prueba. Muchos hermanos a veces no pasan la prueba de parte de Dios, y decimos, pero ¿qué? ¿Tengo que vivir luchando? No, a veces ni siquiera es de ese tipo. A veces una respuesta. Dios espera que el cristiano reaccione como cristiano, que no mienta, que no engañe, que responda con palabras suaves, ¿sí? Que no sea una persona que se enoja fácilmente. Y si lo hacía, ya que deje de hacerlo. Que se parezca a Jesús. Que se parezca a Cristo. ¿Verdad? Entonces eso es lo que Dios espera. Después de tanto tiempo de enseñanza, gracias a Dios por lo que vamos mejorando. Pero ¿quién dijo que ya lo alcanzamos todo? Nosotros, por el conocimiento que Dios nos dio, sabemos que no lo hemos alcanzado todo. Así lo expresaba el apóstol Pablo, porque también tenía conocimiento de que no lo había alcanzado todo. No lo ha alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que iba adelante, iba a tratar de lograr aquello para lo cual fue llamado por Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Amén? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Entonces, antes de esto no teníamos opción. Antes de esto el pecado venía y obedecíamos. Se presentaba una situación o lo que fuere para llevarnos al pecado y allá íbamos. Pero una vez llegado Cristo, comienzan las opciones, porque como Dios no nos libró de la inmundicia de esta carne,
sino que nos libró del pecado, de nuestra condición con la que llegamos a Dios, como la aspiración a una buena conciencia ante Dios, nos salvó. Como dice Pedro, ¿verdad? Nos salvó. No quitando las inmundicias de la carne. No las quitó, están allí. Por eso que vemos cristianos arrogantes, cristianos mal aprendidos, cristianos algunos mal enseñados, la mayoría mal aprendidos. Que lo que ellos dicen es así. No importa si Dios lo afirma o no lo afirma. No importa si se pueden apoyar en la palabra o no. Lo dijo fulano. Si lo dijo fulano es suficiente. Un momento, hermanos míos. Aquí hay una sola palabra que perdurará por siempre y es la palabra de Dios. Ni una jota ni una tilde pasará, hermanos amados, sin que se cumpla. Por lo tanto, lo que es poderoso y de fiel cumplimiento es la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces vemos este pasaje y lo que yo le decía hace un momento, la similitud del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en relación a lo que Dios da, a lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios pide. Escuche, la pregunta es, ¿le pediría Dios que no se deje dominar por el pecado si Caín no pudiera hacerlo? ¿Verdad que no? Dios no le diría. Si Dios le dijo es porque podía. Tú puedes enseñorearte de él. Puedes no hacerlo. ¿A cuántos hablará el Señor ahora lo más profundo de su corazón? A los que han decidido, pensado cosas que saben ya por el conocimiento que tiene que no es bueno, o que por lo menos no le va a dar un buen resultado, y le habla a tiempo. Advierte a tiempo como lo hizo con Caín. Si mañana pasa, ya no pueden culpar al Señor de que no los cuidó, sino que cada uno de nosotros, en nuestra propia decisión, hacemos y manifestamos lo que consideramos bueno en nuestro juicio, aunque no sea el de Dios muchas veces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que no vamos a someternos al pecado como esclavo, sino a la obediencia para justicia. Ahora Dios nos habla. Ahora nosotros decidimos. Me someto en obediencia para justicia. Y no nos olvidemos que ya en un rato nomás puede pasar de que Dios nos brinde la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable. ¿Qué decidiremos siendo que Dios ya nos habló? Espero yo que escojamos todo lo que es correcto, lo que es bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la palabra de Dios es lo bueno que Dios nos ha dejado, lo cual dice no es de interpretación propia. Por eso estamos estudiando la Biblia justamente en conjunto, porque no es de interpretación privada, así dice la Escritura, no es de interpretación privada, la profecía, la palabra. Así que yo puedo pensar muchas cosas al respecto, pero el que me va a dar la respuesta es Dios por su palabra. Vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. ¿Es beneficiosa esta palabra para nosotros? Vamos a leer ahora, miremos. Capítulo 2, verso 19. En adelante. Hasta el 21 inclusive. Dice así. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Porque ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? Todo lo que Dios nos dio es beneficioso para nosotros en sus efectos. No escucho. Y todo lo que de nosotros
salga impartido hacia los demás, porque vino de Dios, será beneficioso en sus efectos. Traerá beneficio al prójimo y traerá beneficio para mi vida. Entonces es beneficioso en sus efectos porque Dios lo dio, porque es una capacidad que tenemos, porque es la vida nueva que nos fue dado. Y entonces nosotros, hermanos míos, en estas manifestaciones lo que hacemos es cada día, hermanos míos, traer beneficio para aquellos que están entre nosotros y a veces hasta nuestros vecinos y amigos. ¿Verdad? Entonces nosotros nos gozamos de que esto realmente sea así. Nos alegramos de que realmente sea así. Capítulo 3 de la primera carta. Seguimos viendo la actitud que Dios espera de los que son suyos. Verso 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces aquí entra, ¿qué es el bien? Aquello que es beneficioso en sus efectos. Entonces yo no puedo ir a hacer algo solamente para mí, algo que me va a dar provecho para mí. Tiene que, si es posible, dar un provecho para mí, pero principalmente dar un provecho para otro. Dar un provecho para el prójimo, porque es beneficioso en sus efectos. Lo que Dios hizo, ¿benefició a Dios o benefició al hombre? Benefició al hombre. Lo que Dios hizo, benefició al hombre. ¿Qué se tomó Él para sí? Solamente, hermanos míos, nuestra alma, nuestro corazón, volviéndose a Dios en gratitud. Pero Él hizo esto en beneficio nuestro. Y nuestra actitud, nuestra forma de vida tiene que ser semejante a esto, semejante a esa norma de vida, semejante a lo que ha presentado Jesús nuestro Señor, trayendo beneficios para el prójimo, siendo beneficioso en todos sus efectos, porque después se acuerdan los hermanos el buen consejo que le dio, la buena actitud que tuvo, cómo resolvió el problema, cómo apaciguó la cosa y todo esto que son nada más que la hermosa doctrina del Señor ya implantada en nuestros corazones y manifestadas en nuestra vida, trae beneficio para las personas y la gente se alegra de encontrar a personas que hagan estas cosas. Y nosotros también nos alegramos de vernos semejantes a Jesús en este sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no alegrarnos? Capítulo 4 de la primera carta de Pedro, verso 15 dice: así que mejor es que padezcáis haciendo el bien, dice la Escritura, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Se puede padecer de las dos maneras, haciendo el bien o haciendo el mal. Capítulo 4 de la primera carta, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Escuchó? Usted puede padecer entonces haciendo estas cosas, como homicida, como ladrón, como malhechor, por entrometerse en lo ajeno. Puede pasar esto. Pero si alguno padece, dice como cristiano, allí está. Padecer como cristiano, soportar el agravio, seguir adelante, aunque las cosas no fueron buenas, los resultados parecen malos, pero siempre obedecer a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Ir hacia adelante, hermanos míos, es lo que nos asegura alcanzar la meta. Ir adelante es lo que nos asegura alcanzar lo prometido por el Señor. Obedeciendo a su palabra, obedeciendo a su consejo, nosotros, hermanos míos, nos tomaremos de todo aquello que nuestro Dios preparó. Pero tenemos que ser conscientes de estas cosas y tenerlas bien claro en nosotros. Capítulo 4, verso 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con nosotros. Entonces cuando vienen las pruebas, las dificultades, las situaciones, claro, nosotros apuntamos hacia los problemas. Apuntamos hacia las situaciones, hacia los conflictos, y siempre vemos que estas cosas están y a veces hasta nos producen un malestar porque no sabemos mirar.
No sabemos contemplar que si está pasando esto es porque poseemos el Espíritu Santo de Dios. Si nos está pasando esto, es la afirmación de que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Comprende? Es la afirmación de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, cuando pasen estas cosas, en vez de turbarnos tanto por la situación, glorifiquemos a Dios, hermanos míos, porque hemos de hacer lo que conviene, porque el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Bendito y alabado sea su nombre. Ahora, cuando ya no tengo fuerza, ahora cuando ya se me acaban mis posibilidades, allí viene el poder de Dios para perfeccionarse en nuestras debilidades. ¿Se acuerda que hablamos esto no hace días, no hace muchos días? Allí es donde viene el Espíritu de Dios para ayudarnos en esos momentos tan difíciles que parece que no tienen salida. Allí está el Señor, allí está nuestro Dios, allí está el cuidado maravilloso de nuestro Dios, allí es donde recibimos el auxilio, allí es donde sentimos su presencia, allí es donde glorificamos a Dios, porque sabemos que si por Él no fuera, no lo habríamos logrado. Si por Él no fuera, no podríamos estar firmes hoy. Si por Él no fuera, no podríamos hablar ni siquiera su palabra hoy. Pero como por Él es y para Él es, la gloria y la alabanza sea para nuestro Dios. Primera capítulo 2, verso 15, Pedro. Y esto es algo que tenemos que tomarnos nosotros. Tomarlo para nosotros. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo, ¿qué cosa? Bien. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que no es discusión, no es debate, no son esas cosas que sabemos ver inclusive hasta por internet, no son esas cosas, sino haciendo lo bueno. ¿Quiere mostrar que Cristo es cierto? ¿Quiere mostrar que Cristo es cierto? Obedécele. Y mostrará que Jesús está vivo. Queremos dejar de discutir si son las doctrinas o no son las doctrinas. Obedezcamos a Dios y se exhibirán por ellas mismas en cada uno de nosotros. Y los hombres no tendrán excusa y callarán los hombres insensatos, como hemos leído nosotros, ¿no? Callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versos 13 al 15 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, ¿cómo tenemos que estar preparados? Miren, hermanos amados, porque a veces pensamos de que nada nos puede pasar porque hacemos lo bueno, ¿sí? Pero nosotros decimos nada y en ese nada introducimos dentro de ese pensamiento absolutamente todo, hasta los problemas y conflictos entre los mismos hermanos. Y ya descalificamos a los hermanos porque tienen actitudes que no corresponden. Y sin embargo todo es un trato de Dios. Sin embargo todo sirve para aquellos que saben oír, para aprender lo que Dios quiere, desarrollar esa vida. Si todo fuere tan sencillo, por eso cuántas veces se cantó, alabar a Dios cuando las cosas te van muy bien, es bueno, sí que es bueno. Pero en el quebranto, en el conflicto, en la situación, ¿por qué puede no alabarse a Dios? Porque no se entiende el propósito, porque no se entiende el perfeccionamiento, porque no se entiende el trabajo de Dios. Sin embargo, aquellos que queremos entender y vamos entendiendo por su gracia y su misericordia cuál es la voluntad y el propósito de Dios,
aprovechamos todas circunstancias y situaciones para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios, manifestando en nosotros una vida agradable a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que hacer lo que es bueno, aquello, hermano, que es provechoso en sus efectos. Miramos cuántas cosas podemos hacer. Miramos cuántas necesidades podemos cubrir los unos a los otros. Miramos, hermanos míos, a cuántas cosas podemos acudir en favor de nuestros hermanos. De cuántas cosas serían librados algunos de nuestros hermanos, como de padecimiento, de sufrimiento, de goteras en el techo, de humedad en sus casas. Montones de cosas que podríamos cubrir si pensamos un poquito en el bien que podemos hacerle al prójimo. Si tan solo pensamos un momento en lo bueno que podríamos hacer a otra persona, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, a Caín le fue dicho: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si nosotros hiciéramos lo bueno, ¿no pasará lo mismo? Pasará lo mismo. Entonces hay cosas por las que no hay que preocuparse, ¿sí? Al humilde, hermanos míos, es quien recibe la aprobación de Dios. Ya lo hemos dicho días atrás. Amén, al soberbio lo mira de lejos. Entonces aquellos que se humillan, aquellos que buscan, hermanos míos, tener esta vida que agrada a Dios, con ellos Dios hará una obra. ¿Sí? Y quizás no sea nadie reconocido por ahí entre nosotros, sino el que obedezca. Y trajimos a memoria muchas veces la obediencia de Noé condenó al mundo antiguo. Y dijimos acá en la congregación, uno que obedezca, hermanos míos, nos pone a todos, nos exhibe a todos los que no lo quieren hacer. Entonces miramos todo este beneficio que Dios va a traer después de esto, para que no nos quedemos que con esta debilidad no me puede pasar cosas porque yo lo digo y no es así. No pasan cosas, sí que pasan cosas. Lo que yo debo hacer es no dejarme dominar. Lo que yo debo hacer es tomar el control. Lo que debo hacer, según la Escritura, ser el capataz de esta casa, ser el jefe, someterlo a servidumbre. ¿Puede hacerse eso? El apóstol Pablo lo hizo y lo enseñó. Golpeó su cuerpo, dice, y lo puso a servidumbre. Se sobrepuso ante él. No lo dejó dominar. Porque si este cuerpo domina, hermanos míos, entonces nuestra decadencia será notoria a todos. Pero si domina este hombre espiritual, el cual creemos que somos, entonces será notorio el desarrollo de la vida nueva. ¿Lo creen? ¿Cuánto la gloria a Dios entonces? Hemos hablado de hacer el bien, de hacer lo bueno o el bien. ¿Y hacer el mal? Miramos primero qué significa. Indigno, sin valor, y significa todo aquello que es de carácter malo. Indica también aquello que es malo en su influencia y en su efecto. Esto no puede pasar al cristiano. Es el pensamiento humano, o es el pensamiento humano cristiano. Sin embargo, esto le pasa al cristiano. ¿Cómo, pastor? ¿Se dedican a hacer lo malo? No, a veces hay cosas que proceden de lo malo y no debemos permitirlo. Porque el que tiene el control somos nosotros. Si Caín pudo haberse detenido, cuánto más nosotros con la potencia que está en nosotros, que es el poder de Dios. Cuánto más con su santo consejo, con su advertencia y con su cuidado. Cuánto más. Ahora, ¿qué es lo que queremos ser? Quizás alguno se limitó y dijo, yo quiero ser exaltado. Se equivocó, hermano. Yo quiero alcanzar la glorificación de este cuerpo. Porque seremos verdaderamente exaltados cuando este cuerpo nos miremos, mirando al Señor, y nos demos cuenta que tenemos un cuerpo semejante al suyo, glorificado así como el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quiere ser exaltado? Entonces debe hacer lo bueno. Debe hacer el bien. Para que aquel día nosotros tengamos redención completa.
para que no nos vengamos de la presencia del Señor avergonzados, como dice Juan capítulo 4, la primera carta y el verso 17, para que no se vuelvan a avergonzar. ¿Puede alguien volverse avergonzado? ¿Cómo hacemos para no nos vamos a preocupar del que se vuelve avergonzado? Vamos a preocuparnos para no sentirnos de esa forma. ¿Cómo hacemos para no sentirnos de esa forma? Obedeciendo al Señor. El que hace lo que Dios dice, ¿cómo no va a subir seguro a buscar su premio? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro? Dice, ya acabé la carrera, guardé la fe, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará, no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Y si preguntamos, ¿cuánto aman la venida del Señor? Todos levantamos la mano, pero si nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo es una persona que ama la venida del Señor? Es una persona que se mueve en una conducta conforme enseña la Escritura, la palabra de Dios, haciendo el bien, aquello que es beneficioso en sus efectos y dejando de hacer el mal, aquello que trae malas consecuencias a los hermanos y a la misma persona. Esta es una persona que ama la venida del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo apóstol Pablo no hizo más que la obra de Dios. Está escrito allí, en sus casi 14 epístolas, digo casi porque no sé si la hebreo es de él. Pero fíjese, manifiesto en la palabra de Dios, como el apóstol Pablo tuvo cuidado de todas las cosas, ¿sí? Hasta de sí mismo. Por eso que le enseña a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, ¿cómo hacemos para tener cuidado de la doctrina? Y vamos a la Escritura, hermano. ¿O no? Vamos a la Escritura. En una oportunidad nos dijeron, pidan el Espíritu que venga. En otra oportunidad vino un siervo de Dios y nos dijo, no pidan lo que ya tienen, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. En otra oportunidad nos dijeron, hay que pedirle amor. Vino un varón de Dios y nos dijo, no pidan el amor, pidan que se manifieste, porque el amor fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Y nosotros que hicimos, nos gozamos y nos alegramos y comenzamos a pedirle a Dios que podamos manifestar el amor. Pero para manifestar el amor se tuvo que producir entre nosotros conflictos, dificultades, problemas y cuantas cosas. Allí venía la oportunidad y muchos no la aprovecharon. Qué sabiduría la de Dios, ¿no? Qué sabiduría. Y la única forma de mostrar Dios su amor y exhibirlo públicamente, entregando a su Hijo en la cruz. Lo exhibió públicamente. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Amamos a Dios? Con la ayuda del Señor manifestaremos su amor en nuestra conducta. Manifestaremos su amor entre los hermanos. ¿Sí? Si amamos a aquellos que han sido engendrados por Él, entonces estamos amando a Dios. Efesios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 5, pero el verso que quiero puntualizar es el 8. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que encima de esto, el bien que hagamos, eso recibiremos del Señor. Miremos, porque cualquiera puede hacer nuestra condición. Mis patrones son malos. Acá la Biblia dice que si hay alguno que es esclavo o tiene a alguien que es amo sobre él, que lo sirva como el Señor. Pero eso es algo feo, porque me hace sentir como un tonto, porque no conoció su lugar en Cristo Jesús. Porque no conoció su lugar en Cristo Jesús. Porque Jesús mismo tuvo una actitud de siervo, vino a servir y sirvió para que la gloria de Dios se manifieste en él en el tiempo debido. ¿Lo haremos nosotros?
¿Lo hará la iglesia? ¿Lo hará usted? Entonces, hermanos amados, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hicieres lo malo, seguro que no. Dice que el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero el que hace lo bueno es de Dios. Hace poquito lo hablamos, ¿se acuerdan? Entonces, preguntémonos. La Biblia, el Señor nos está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si yo le pregunto, ¿usted está haciendo el bien? Mejor le digo, examinémonos y preguntémonos, ¿hemos hecho todo el bien que llegó a nuestras manos? ¿Hemos hecho todo lo bueno? ¿No hay nada yo de qué me tenga que avergonzar ante Dios? ¿No hay nada en lo cual yo tenga que reconocerme ante Dios? Porque sí, yo quiero gozarme igual que todos. Yo quiero sentir lo que sienten todos. Pero ¿buscas a Dios como los otros que sienten lo que sienten? Yo quiero recibir del Señor lo que reciben los otros, pero ¿lo buscas de la misma forma? ¿Haces el bien? ¿Acaso no es bueno buscar a Dios? ¿No es bueno leer la Biblia? ¿No es bueno orar? ¿No nos dejó el Señor esto a nosotros? ¿Y nos dio ejemplo? ¿No fue en la presencia de Dios o en oración donde Jesús, hermano, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte? ¿Y quién lo ayuda? El Señor nuestro Dios. ¿Y quién va a ayudarnos a nosotros? El Señor nuestro Dios. ¿Y quién quiere beneficiarnos? El Señor nuestro Dios. ¿Y quién nos dice a nosotros que si estamos haciéndolo bien, quedémonos tranquilos, porque entonces seremos nosotros exaltados o alabados por Dios en este caso? Tendrá alabanza de Dios, dice a los Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 4 y verso 5. Si lo bueno, si la intención del corazón, todo que quede descubierto delante de Dios, habrá alabanza de Dios, si en verdad la hay. Entonces el tiempo y el momento nuestro para meditar, hermanos míos, para que no nos sorprenda, Caín con aviso y todo siguió adelante. ¿Cuántos obedeceremos a Dios hoy? ¿Cuántos? Ahora que conocemos. No estoy haciendo el mal porque no pequé, no forniqué, no adulteré, y a veces, hermanos, lo malo son las otras cosas más simples que dañan a un hermano. Entro y saludo a todos los hermanos menos a uno. ¿Eso es bueno? ¿Procede del bien de Dios? Escuche, ¿es beneficioso en su efecto? ¿Verdad que no? No es beneficioso en su efecto. Porque si son 10, 9 se alegra y 1 se entristeció. Entonces no fue beneficioso en su efecto. Y si no fue beneficioso en su efecto, no procedió de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que, hermanos amados, a mejorar, porque no es que no alcanzamos, a mejorar, a perfeccionar, a ir en busca de la totalidad, porque el Señor nos lo ha dado, nos da el conocimiento y también nos hace saber que nos ha capacitado para hacerlo. Haremos lo que es bueno. Preguntémonos, ¿qué es lo que yo me merezco hoy? ¿Qué es lo que me merezco hoy delante tuyo, Señor? Y con esa meditación, hermanos míos, vamos a ponernos de pie, cerrar nuestros ojos y hacerlo delante de Dios, por favor.